Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 7 de junio. Estamos saliendo en vivo y en directo. 9 en punto de la noche aquí en Miami. Jueves 7 de junio. Estamos a una semana exacta de que comience el Mundial de Fútbol en Rusia. El primer partido se va a jugar el próximo jueves. Me parece que a las 11 de la mañana, hora de Miami. Rusia, Arabia Saudita. Y estamos a 10 días de las elecciones finales definitivas, segunda vuelta en Colombia, que se van a cumplir el próximo 17 de junio. Iván Duque, el uribista, sigue adelante en todas las encuestas. Hoy voy a tener el gran placer de conversar con un eminente médico venezolano. Fue cónsul de su país, Venezuela, en Barcelona. Un hombre de honor, Arturo Ramos Caldera. No se lo pierdan. Vamos a hablar, por supuesto, de la catástrofe humanitaria en Venezuela, país que él y su familia dejaron allá por 2002. Bueno, el programa de hoy va dedicado con muchísimo cariño a Irma Díaz, que me saludó ahora al final de la tarde. Peruana ella, del Cusco, estaba emocionada porque es ciudadana de Estados Unidos. Un abrazo para ti, Irma, y también para Liz de Fernández, mexicana, que no se pierde el programa. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad, que a veces es un camino tortuoso, ¿no? Es un camino espinoso, ¿no? Uno no sale ileso de ese recorrido. El presidente Trump ha anunciado con sorprendente optimismo que no solo va a reunirse con el dictador de Norcorea, Kim Jong-un, en Singapur el 12 de junio, y el 12 de junio es muy prontito, sino que además tiene planeado invitarlo a la Casa Blanca. ¿Será todo eso verdad? ¿Será verdad? Kim Jong-un es un sátrapa, es un dictador, no le tiembla el pulso cuando manda envenenar a su medio hermano en Kuala Lumpur. Y pertenece a una familia de dictadores. Su abuelo lo fue, su padre lo fue. Y es una dictadura, la norcoreana, más longeva que la cubana. Esto no es poco decir. Y Kim Jong-un tiene un imitador. Es un gordito, encantador, que se gana la vida fingiendo que es Kim Jong-un, y va a estar él también en Singapur. Kim Jong-un ya se prepara para la histórica cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump la próxima semana. Pero también este imitador del líder norcoreano. Howard X, como se hace llamar, también estará el martes en Singapur, contratado por un hotel junto con un doble de Trump. Nacido en Hong Kong y criado en Australia, Howard empezó a imitar al líder norcoreano en 2012. En 2011, cuando Kim Jong-un salió a escena, su padre Kim Jong-il aún vivía y presentó a su hijo en público. Apenas fue presentado pensé, wow, este hombre se parece a mí. Y luego todos empezaron a decírmelo, por lo que pensé que no era solo yo. Bueno, yo sigo conmovido, consternado por el suicidio de la diseñadora Kate Spade. Yo no soy un hombre adicto a la moda, y esto evidentemente se nota, ¿no? Pero sí soy adicto a leer periódicos, a la antigua, ¿eh? Me gusta leerlos en papel. Y entonces bien sabía del éxito descomunal de Kate Spade desde mediados de los 90. Lanzó unos bolsos, unas carteritas de colores audaces, llamativos, y capturó a toda una generación de mujeres jóvenes que no podían pagar bolsos de Prada o de Louis Vuitton o de Fendi, ¿no? ¿Por qué se ha quitado la vida Kate Spade con apenas 55 años, con una hija de 13? Esto no lo sabemos y probablemente no lo sabremos nunca, ¿no? Lo más probable es que fuera víctima de una depresión fatal, ¿eh? Fatal. Su esposo de toda la vida la había dejado, se había mudado a un apartamento en la parte alta de Manhattan, en el Upper East Side de Manhattan, y aparentemente ella estaba desolada por esa pena amorosa. También se dice que nunca se recuperó de haber vendido su empresa muy pronto, prematuramente. La vendió a fines de los 90 a Neiman Marcus por menos de 100 millones, y luego Neiman se la vendió a Liz Claiborne por 124, y el año pasado Coach la compró en 2.400 millones de dólares. Y entonces Kate Spade no era ya dueña ni siquiera de su nombre, viajaba por el mundo y todas las tiendas Kate Spade que florecían ya no eran de ella, ¿no?
Nunca sabremos por qué se mató, pero lo que ha resultado particularmente desgarrador es que un medio neoyorquino, el tabloide sensacionalista New York Post, ha revelado el escueto contenido de la carta póstuma que ella le dejó a su hija, Frances Beatriz, de 13 años. Le decía, yo siempre te he querido, esto no es tu culpa, pregúntale a tu papá. Kate Spade, un nombre equivalente a moda, estilo, accesorios y elegancia, hoy tiene una connotación de consternación y shock en el mundo de la moda. Se conoció el contenido de la nota que la diseñadora dejó, madre de una niña de 13 años a quien le pidió no sentirse culpable por su decisión. Esto no tiene nada que ver contigo. Vi, siempre te he amado. Esto no es tu culpa. Pregúntale a papá. Andrew Spade, el esposo de la diseñadora de ropa y accesorios y hermano del comediante David Spade, en el momento de la muerte de Kate estaba en el apartamento de la familia en Manhattan cuando el ama de llaves encontró el cuerpo de la diseñadora mientras la hija estaba en el colegio. El relato de la locutora no se ajusta a la verdad. El esposo de Kate se había ya mudado a otro apartamento y aquella noche la pasó en compañía de su hija, en el apartamento donde vivía el esposo que se estaba separando y quizá divorciando. O sea que esa última noche Kate la pasó sola y sí, fue la mujer que iba a limpiar el apartamento quien la encontró en el edificio en 850 Park Avenue. Bueno, hoy también una tragedia ha traspasado a la Casa Real holandesa, la reina máxima es argentina, y por supuesto a toda la República Argentina. La hermana menor de la reina máxima, Inés, de apenas 33 años, se ha suicidado también y se ha colgado, se ha ahorcado como lo hizo Kate Spade. El gobierno de Argentina envió hoy su pesar y condolencias a la reina máxima de Holanda por la muerte en Buenos Aires de su hermana Inés y se puso a disposición de la Casa Real para ofrecer colaboración para el traslado al país suramericano de los familiares que quieran acudir al funeral. Así lo confirmó en declaraciones a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores del Ejecutivo de Mauricio Macri, Jorge Faurie. En nombre del gobierno argentino, nuestro pesar y nuestras condolencias a la reina máxima de Holanda, cosa que ya lo hemos hecho de manera más personalizada a través del embajador de Holanda aquí en Buenos Aires, con quien estamos en contacto, obviamente, para ver cuáles son las previsiones que la Casa Real tiene con respecto al desplazamiento de la reina o de algún otro integrante de la familia. Qué tragedia, ¿no? ¿Por qué se suicida una mujer de 55 años, madre de una niña de 13, con decenas de millones de dólares? Yo no lo sé, pero está claro que la felicidad no está en el dinero, ¿no? Porque dinero no le faltaba a Kate Spade. ¿Por qué se suicida esta otra chica, Inés, hermana de la reina de Holanda? No lo sabemos tampoco, ¿no? Bueno, cambiando un poco de humor, el fundador de Google está obstinado con desarrollar un auto volador. El auto volador Flyer está más cerca de su lanzamiento. La compañía Kitty Hawk, financiada por el cofundador de Google, Larry Page, presentó esta semana su flamante dispositivo y sus primeros vuelos de prueba. El vehículo ya fue testeado por varios novatos que volaron sobre el agua con una velocidad máxima limitada a 32 kilómetros por hora y una altitud de no más de 3 metros. Según sus creadores, Flyer está diseñado para ser fácil de volar. La compañía invitó a los interesados en comprarlo a registrarse para tal fin, aunque sin especificar ningún precio. El precio no es lo de menos, ¿no? Que especifiquen el precio. Ahora, si solo va a 32 kilómetros por hora, yo paso, ¿no? Bueno, Adán Chávez, hermano del extinto dictador, se ve que en el caso de la familia Chávez la maldad es genética, la estulticia también, ¿no? Son blindados, impermeables a la razón, ¿no? Entonces Adán dice que a su hermano Hugo lo envenenaron. Dice que no tiene pruebas y al mismo tiempo que está seguro de ello. Siento en este preciso instante que nosotros, todos y todas, bolivarianos, revolucionarios, revolucionarias, patriotas en general, debemos sentirnos víctimas también de ese guión
violento imperial. Porque a Chávez nos lo mataron. En algún momento podremos comprobarlo. Ahora no tenemos pruebas suficientes. Pero hay evidencias, hay elementos. Y yo particularmente no lo dudo. Esto es que realmente, bueno, es digno del chavismo, ¿no? No tenemos pruebas suficientes, o sea, no tenemos pruebas. Pero luego dice, hay evidencias. Bueno, la evidencia es una prueba. Si hay evidencias, que las muestre, que las ponga en evidencia, que las exhiba. Hay evidencias, dice, hay elementos, con lo cual, si hay evidencias y hay elementos y él dispone de esas evidencias, es que hay pruebas. No se ahorre usted de mostrar las pruebas, pero es que no hay pruebas. Lo que hay es solo un acto ridículo de paranoia, una teoría conspirativa de pensar que algún espía de la CIA le inoculó a Chávez una enfermedad que no se puede inocular, que es el cáncer. A Chávez, dice, nos lo mataron. Bueno, lo mataron en todo caso los médicos cubanos, ¿no? Y lo mató su propia egolatría, lo mató su narcisismo, lo mató su soberbia desmesurada. Chávez no iba al médico, no hacía los controles regulares, no iba al urólogo. Bueno, por mucho poder que tengas y por muy caudalosos que sean tus discursos, eres una criatura humana, ¿eh? Y Chávez no advirtió eso a tiempo. Luego su hermanito Adán dice que en Venezuela no hay presos políticos. Miente, por supuesto, ¿no? Los hay y por centenares. Y los aporrean y los torturan con la sevicia y la crueldad que han aprendido en La Habana. Muy importante destacar, precisamente porque seguimos en este camino de construcción socialista en paz, es que aquí nosotros no hemos tenido ni vamos a tener presos políticos, como si hubo en la Cuarta República. Y hay que destacarlo porque es una de las matrices de opinión que siguen manejando, sobre todo en el exterior. Y por supuesto, lo siguen manejando en algunos ambientes aquí mismo en el país. Y siguen intentando engañar a alguna gente con esa matriz. Bueno, las evidencias refutan las falsedades, las falacias que esgrime el señor Adán Chávez, ¿no? Presos políticos hay centenares, ¿no? Y presos, yo tengo para mí que todos los que viven en Venezuela, de algún modo, están presos, ¿no? No son ciudadanos libres, sus derechos les han sido conculcados, no pueden por lo pronto elegir gobierno, no pueden elegir entre varios partidos políticos distintos, casi no pueden elegir prensa opositora. Entonces, los ciudadanos de una dictadura son presos, ¿no? Venezuela se ha convertido, como Cuba, en una gigantesca cárcel y por eso la gente huye como puede, ¿no? Adán Chávez, bueno, le mortifica a Adán Chávez que ellos no puedan controlar o amordazar a toda la prensa internacional como han hecho ya con la prensa dócil en Venezuela. Y decisión directa del presidente Maduro en este proceso de pacificación de este 2018, titulares en la prensa internacional, Maduro suelta a los presos políticos. Por ejemplo, titulares como eso. Tenemos que seguir gritando nosotros por todas partes. Aquí no ha habido, ni hay, ni habrá presos políticos. Pero los gritos no desmienten la verdad. Es decir, que él puede gritar y gritar ruidosa, fragorosamente, día y noche, pero la verdad está en otra parte. No está en las palabras de Adán Chávez, ni mucho menos en las de Cabello. El matón ventrudo de Cabello tiene un programa de televisión semanal, se descuelga allí con su barriga insolente, con su verbo cantinero y, bueno, desenfunda. Él es pistolero, desenfunda, no digo argumentos, ¿no?, sino diatribas, invectivas, amenazas, ¿no? Y entonces dice que Venezuela no ha sufrido una derrota estrepitosa en la OEA y que Venezuela se va de la OEA antes de que la suspenda. Esos pueblos pequeños, de presionarlos solo para que voten contra Venezuela si nosotros nos vamos en 11 meses. ¿Qué necesidad tienen de eso?
Y nosotros nos vamos porque nos queremos ir, no porque nos esté echando nadie. Pero ellos tienen que humillar a los pueblos. Y presidentes que se dejan humillar, hay presidentes y embajadores con una dignidad a toda prueba, pues. Pero ahí es capaz que el embajador de Estados Unidos le pasaba a los embajadores de otros países lo que tenían que decir, que a los cancilleres, diga esto. Y los cancilleres, yes sir. Lo que, por supuesto, tampoco es verdad, ¿no? Los cancilleres de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, los países más importantes, de Canadá, la señora canciller de Canadá, todos son países muy importantes en América, ¿eh? Son democracias de una vasta población y todos ellos han votado contra la dictadura de Venezuela. ¿Cuántos votos sacó a favor la satrapía de Maduro y Cabello? Tres. Bolivia, ya no Ecuador, ya no Nicaragua, ya no República Dominicana, ya no Haití, ya no Uruguay, todos se le fueron, ¿eh? Bolivia, Dominica y San Vicente y las Granadinas. Son 3 votos irrelevantes, ¿no? Si Venezuela se ha quedado solita. Cabello se mofó también del diario El Nacional, que es un diario que sobrevive heroicamente, a duras penas, y que no ha claudicado de su función de tábano, de mosca en la oreja, ¿verdad? Esa es la prensa libre, tiene que ser fastidiosa a quien usurpa el poder. Y se permitió también el matón de Cabello hacer algunos comentarios denigrantes respecto de la sociedad argentina. Y el nazi Onal hacían fiesta. Jorge Arriaza, lo mandaron a callar. Toma tu tomate, Jorge. Y Jorge respondiéndoles a cada uno. El que se preocupaba, la de Canadá le dijo, es verdad, nosotros no somos perfectos, pero eso no nos impide meternos en los asuntos internos de los demás países. Porque cada uno les dijo, ¿y en su país por qué hacen esto? Porque en Argentina persiguen a las mujeres, a las madres de Plaza de Mayo. Te hablan de derechos humanos. Sí, bueno, no, las perseguimos, pero el tema no estaba hablando de eso, sino de Venezuela. Porque era una fijación contra Venezuela. No pudieron ni van a poder. Este pobre hombre es de una ignorancia supina, ¿no? En la Argentina nadie persigue a las madres de la Plaza de Mayo. Muy por el contrario. En los 12 años de gobierno de Kirchner, 4 de Néstor y 8 de Cristina, a las señoras madres de la Plaza de Mayo se les ha dado un montón de dinero y prebendas y gollerías. Tantas prebendas que la justicia investiga, ¿eh? O sea que, muy por el contrario, no solo no se las ha perseguido. Eve de Bonafini tendría que haber sido detenida, la jefa de la organización, y por compasión con una señora mayor no fue privada de su libertad. O sea que, muy por el contrario, a las señoras madres de la Plaza de Mayo, muchas de las cuales perdieron hijos durante la horrorosa dictadura militar, se las ha tratado con una generosidad y una compasión que seguramente ellas merecen, pero no han sido perseguidas, ¿no? Cabello quiere quedarse con El Nacional, ha enjuiciado a Miguel Enrique Otero, el dueño del periódico, por supuesto le ha ganado el juicio, porque el chavismo gana todos los juicios en los tribunales venezolanos, y se burla de que Otero haya dicho que Rajoy fue un buen presidente, que, a mi modo de ver, lo fue. Presidente Rajoy, así es a la bola el tipo. Presidente Rajoy. Le agradezco todo su apoyo a los expatriados venezolanos y su esfuerzo incondicional por nuestra democracia. Claro, no le dio la nacionalidad española. Y está chuleando a todo el mundo ya. Usted deja una España mejor. Carlos Vecchio, no, chico. Pongan gente de altura aquí, ¿vale? Carlos Vecchio es ligas menores. Bueno, y Cabello también dice que no hay pruebas de que él sea narcotraficante. Mis informantes, mis fuentes confiables me aseguran que en la DEA tienen bastantes pruebas y que los narcosobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, han proporcionado pruebas significativas. Me acusaron a mí y yo sigo esperando una prueba, pues. A ellos, a los españoles, a los gringos, una sola pruebita de lo que me acusan a mí, de todas las barbaridades que me han acusado. Una solita. No que lo escribió un periodista, no, una pruebita, papá. Una sola. Una sola. Eso es sencillo. Si tú sabes que es alguien, yo te monto cacería y aquí está la prueba. Y listo, eso no es tan complicado, pues. No hay ninguna prueba.
Bueno, quizá él no sabe que hay pruebas, o quizá sabe y simplemente fanfarronea, ¿no? Pero yo sueño con el día, y espero que sea pronto, en que este matón, narcotraficante, sea juzgado en los tribunales de este país, de este gran país, los Estados Unidos, ¿no? Esto va a ocurrir tarde o temprano, tarde o temprano. Recuerdo cuando en los 80s Noriega, dictador panameño, blandía un machete, mandaba a matar a sus opositores, se coludía con Pablo Escobar, era narcotraficante. Claro, cuando están en ese momento de borrachera, de embriaguez, de poder, se sienten intocables, se sienten inmortales, pero al final la justicia tarda pero llega, tarda pero llega. Algún día, con suerte, veremos a este matón con un mameluco naranja en alguna penitenciaría de Texas o de la Florida. Cabello dice que Miguel Enrique Otero del Nacional le va a tener que pagar una fortuna que seguramente Otero no posee, y por eso Cabello ya está salivando porque quiere quedarse, apoderarse, o sea, robarse ese tradicional periódico venezolano. Yo demandé aquí a estos señores, salió la sentencia, él está feliz porque él dice que esos son 1.000 millones, que son como $500. Claro, lo que pasa es que abajo dice que deben ser indexados. 1.000 millones eran en aquella época un rialero en dólares. En esta época también. También no, Miguel Enrique, no son 1.000 millones, no son $500 como tú dices. No, papá, no, saca tu cuenta bien. Saca tu cuenta bien. Además de la, digamos, patanería, ¿no?, en las formas del lenguaje procaz, soez, hay en Cabello, a diferencia de Maduro, ¿no?, hay en él, en el fondo y en la forma, en todo, ¿verdad?, hay la silueta perfecta del criminal, del ampón, ¿no? Está clarísimo que este hombre vocacionalmente es un truán. Este hombre ha nacido para quebrantar la ley y es feliz haciéndolo, ¿no?, y amasando clandestinamente una fortuna mala vida, hecha de drogas y de sangre inocente, ¿no? Algún día pagará por sus crímenes. Tenemos que ir a la publicidad. Luego les voy a contar todo lo último de la fascinante campaña presidencial colombiana. Petro, el candidato chavista, está desesperado porque no despega, está anclado en 32, 34%, y Duque tiene 52, 54%. Duque está 20 puntos arriba. Y estamos casi a una semana. Parece muy improbable que Petro pueda prevalecer y ganar finalmente. Luego viene un eminente médico venezolano, Arturo Ramos Caldera. Fue cónsul de Venezuela en Barcelona. No se lo pierdan. Con todo eso volvemos en un momentito. Bienvenidos de vuelta. Estamos saliendo en vivo y en directo. Hoy es jueves 7 de junio. Cuento los días para que comience el Mundial. Sí, yo sé, es un vicio, es una adicción, pero pienso no perderme ningún partido. Comienza el próximo jueves. Y ya el viernes 15 de junio juegan España y Portugal. Tremendo partido, tremendo. Y me parece que tempranito juegan Uruguay y Egipto. Egipto es entrenado por un argentino, Héctor Cooper, que hizo aquellas campañas heroicas en el Valencia. Bueno, pero el tema de hoy no es el fútbol, ¿no? Quizá lo sea cuando estemos mirando los partidos del Mundial en Telemundo. En un momentito voy a conversar con Arturo Ramos. Arturo Ramos Caldera fue cónsul venezolano en Barcelona, no se lo pierdan, un eminente médico venezolano. Bueno, vamos a Colombia. Me confirman amigos presentes aquí en el estudio que ha llegado ya por parte de los Estados Unidos, supongo que del Departamento de Justicia, el pedido de extradición para el terrorista de las FARC, y no digo exterrorista deliberadamente porque sigue siendo terrorista, Jesús Santrich. Me parece fantástico. Este señor firmó un acuerdo de paz, se comprometió a reformarse, a convertirse en un hombre de bien, en un demócrata. No lo hizo. Siguió siendo narco. La DEA lo pilló y ahora lo tienen que traer acá, lo tienen que encerrar en un calabozo. Es lo justo. Ya que no ha pagado por sus crímenes en Colombia, por lo menos que lo encierren una temporada larga aquí. Gustavo Petro, que se coló en el balotaje, le ganó por puesta de mano a Fajardo, candidato astuto, taimado, ha sido chavista toda la vida, ha sido fidelista en su juventud, ha sido guerrillero del M-19, ahora dice que es demócrata, socialdemócrata, moderado, pero Chávez hace 20 años decía lo mismo, ¿ah? Allá los ingenuos que le creen a Petro. Yo no le creo.
Yo soy desconfiado y suspicaz. Yo no creo a las palabras de Petro, sino a los actos de Petro, a lo que ha sido Petro en su vida pública y política. Bueno, a Petro lo han criticado por no presentar a tiempo su declaración de impuestos, ¿no? Y esta fue su defensa. Todas mis declaraciones de renta han sido presentadas a tiempo, excepto la última. ¿Y sabes por qué? Porque yo no tenía ni idea cómo poner en una declaración de renta una multa que me impusieron de $100 millones. Y en esa discusión de cómo poner eso en una declaración de renta, había otra segunda discusión, y me disculpa, pero en mi caso personal. Y es que ese impuesto, esa multa, se podía caer por una decisión judicial. Que a la postre pues sucedió, no estoy diciendo mentiras, todo el mundo aquí sabe. Pero señor Petro, con todo respeto, si usted no tenía ni idea de cómo declarar o no declarar aquella multa, aun si usted la consideraba injusta, porque las leyes, aunque no nos gusten, hay que cumplirlas, ¿no? Usted debió contratar un buen contador o un buen abogado tributarista, a lo mejor ellos sí tenían una idea más cabal de cómo debía usted incorporar ese percance tributario en su declaración. Pero si usted es senador y ha sido alcalde de Bogotá y aspira a ser presidente de la República, si usted es servidor público, usted tiene que presentar su declaración de impuestos a tiempo. Si usted tiene un enredo mental, un galimatías, no sabe qué hacer con la multa, hay buenos contadores, hay buenos abogados tributaristas. Yo le puedo conseguir uno bueno. Pero decir yo no entendía o yo no sabía cómo hacerlo, no disculpa quebrantar la ley. La ignorancia no disculpa romper la ley. Los políticos tienen que observar celosamente la ley y dar ejemplo de ello, ¿no? Bueno, y luego Petro pide que los que piensan votar en blanco, más o menos el 14% de cara al balotaje, Duque tiene 52, Petro tiene 34, 14% de voto en blanco. Él pide que todos los que, o casi todos, los que piensan votar en blanco voten por él. Va a ser difícil eso, va a ser difícil. No ganó Duque, en Bogotá no ganó Petro, en Bogotá ganó Fajardo. Estamos casi empatados los tres. Sí, claro, pero, digamos, pero ganaron. Pero sí, el que más votos sacó, sacó fue Fajardo. Sí. ¿Qué le está diciendo usted a los votantes de Fajardo? Ahí está un punto clave. De eso depende las elecciones. Me equivoque o no me equivoque, digamos, ahí es donde está. Si cogemos la última encuesta, solo sin mencionarla, digamos, ya te da un empate entre el Petro blanco, ¿cierto?, y Duque. Es decir, la posibilidad de ganar está ahí en que el blanco vote por Petro. ¿En serio, señor Petro? O sea, usted alegremente suma a su 34 el 14% todos los votos en blanco. Y alegremente dice que le empata a Duque, que no le empata. No le empata, porque 34 y 14 son 48. Duque tiene 52, 54. Pero además todo el voto en blanco no se va a ir con usted. No sea, eso es un argumento colegial, de primaria. El voto en blanco no quiere irse con Duque y tampoco con usted. Más votos de Fajardo se han ido con Duque que con usted. ¿Por qué? Porque usted mete mucho más miedo que Duque. Los votos de Fajardo son de centro-izquierda democrática. Usted no es de centro-izquierda democrática. Usted es de izquierda recalcitrante, sospechosa de chavista. Entonces los colombianos tienen pavor de que usted gane, muchos colombianos, muchos. Porque usted no representa a la izquierda moderada, inteligente, democrática. La representaba Fajardo, ya no está en lisa, ya no está en competición, y muchísimos votos de Fajardo, lógicamente, prefieren a Duque antes que a Petro, ¿no? Petro dice que no le interesa seguir siendo senador. A mí no me interesa, y además sería bien irracional incluso, meterse uno en una campaña de no sé cuántos meses de esfuerzo físico, de dinero del Estado que se pone en eso, de abrir unas perspectivas para millones de personas para ser un senador. Se entiende, ese camino sería más fácil de otra manera e incluso más eficaz, porque si ese hubiera sido mi intención, pues encabezo una lista al Senado y saco, no sé, 10 senadores, algo así, o quizás más, al estilo Uribe. No, ese no es el objetivo de esta campaña. El objetivo de esta campaña es ganar. Ganar. ¿Lo logrará? Lo veo altamente improbable. Altamente improbable.
Yo creo que el favorito es Duque y que Duque va a ganar con autoridad, con holgura. Le va a sacar 1,5 millones de votos tranquilamente, y 2 millones de votos también. Petro dice que él no es la extrema izquierda, que esto es un malentendido, una cuestión de miopía, de mala percepción. Yo creo que sí es de extrema izquierda, porque, digamos, decir la Constitución del 91 no me gusta, yo quiero convocar a una asamblea constituyente, esa es la fórmula chavista. Cuando Jorge Ramos le pregunta a Petro, ¿Chávez fue un dictador? Petro no contesta. Ramos le pregunta, ¿usted sigue admirando a Chávez? Petro no contesta. Entonces, no es de centro. Lo que estoy diciendo es que posiciones que en cualquier parte del mundo serían de centro, aquí son consideradas de extrema izquierda. También dijo que la Colombia rural está en el atraso y sigue en el feudalismo. En Colombia, en el campo, no hay capitalismo. Hay feudalismo, hay premodernidad, de ahí la violencia, el atraso, el anacronismo político. De ahí por qué el Congreso de la República, por lo menos en el que yo estuve, no voy a hablar del que sigue, en el que yo estuve cuando había un debate sobre leyes de tierras y se pedía el conflicto de intereses, es decir, quienes tengan interés ahí en la tierra pues no pueden participar, las 2/3 partes del Congreso quedaban excluidas. Petro visitó al senador Antanas Mockus. A mí Mockus me cae bien, Petro está tratando de persuadirlo de que lo apoye públicamente. Duque, Iván Duque, uribista, senador, 41 años, padre de 3 hijos, educado en buenas universidades, vivió 12 años en Washington, trabajó en el BIT. La verdad es que yo lo encuentro muy bien equipado para ser presidente y además es leal, a diferencia de Santos, que resultó siendo un pérfido. Duque promete castigar a los mermelada, me ha gustado cero mermelada. Santos es el Nobel de la mermelada. ¿Qué es la mermelada? La plata pública que se usa para comprar lealtades. Lealtades políticas, lealtades periodísticas, lealtades de toda índole, ¿no? Santos ha untado de mermelada a medio país. Bueno. Duque se reúne con los jueces supremos de la Corte Constitucional, pide una reforma a la justicia. El aspirante presidencial se reunió junto con su fórmula con el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y varios magistrados. Aclaró algunas dudas. Nosotros no estamos buscando la revocatoria de las Cortes. Segundo, nosotros no estamos buscando debilitar la acción de tutela, todo lo contrario, fortalecerla como un mecanismo importante para proteger los derechos fundamentales de los colombianos. Dijo que es necesaria una reforma a la justicia, pero construida desde el diálogo. Nosotros lo que vamos a buscar es que la reforma que se discuta en el Congreso de la República y la reforma que tengamos todos los colombianos sea consensuada entre las fuerzas políticas y las altas cortes. Creo que ese es un elemento de un pacto por Colombia que nos permita unirnos como país. Bueno, Duque es un candidato muy fuerte, aparte de su carisma, porque está muy bien preparado. Tú le preguntas por narcotráfico y sabe. Tú le preguntas política exterior, sabe. Le preguntas asistencia social, sabe. Le preguntas reforma tributaria, sabe. Le preguntas política, exportaciones, sabe. Reducir el cultivo de coca. ¿Cómo no se, señor Duque, si usted es presidente, cómo hacer para que no se me caiga el pelo? Y tiene 3 ideas para combatir eso. ¿Cómo hacer para no volverme impotente a los 70 años? Y tiene 4 ideas para combatir la impotencia. Este hombre se las sabe todas. Este hombre ha estudiado para ser presidente desde los 12 años. Tú aprietas un botón y Duque tiene ahí un chip. Y te dice, muy bien, Jaime, para que no se le caiga el pelo a los 53 años, usted tiene que tomar biotín, finasteride, hacerse masaje. Sabe todo, está preparado. Entonces tiene que ganar. Es el más juicioso, el más preparado y el que va a enrumbar a Colombia en el camino del que la extravió el felón de Santos. Pero Petro dice que si gana Duque va a instaurar una dictadura. Que lo diga él, que ha glorificado a Chávez y que antaño reverenciaba a Fidel Castro. La verdad, tiene morro, ¿no? Sí, se llama dictadura. ¿Y dónde están las dictaduras de América, señor Petro? ¿Podría usted responder esa pregunta? ¿Dónde están? ¿En Cuba? ¿Se atrevería usted a decirlo públicamente? ¿Se atrevería usted a comprometerse a no ir de visita a La Habana, a rendir pleitesía a aquella dictadura que copa todos los poderes? En Venezuela hay una dictadura, ¿lo diría usted en voz alta y sin rubores? En Bolivia, en Nicaragua, esas son dictaduras.
hágame el favor, si gana Duque no va a haber una dictadura. Hay que tener la cara muy dura, hay que tener poca sangre en la cara, señor Petro, para decirles insidiosa, falsamente a los colombianos que si votan por Duque el 17 de junio están construyendo una dictadura. Y lo dice así Petro. ¿Han oído esa frase? Ya esa sola frase lo descalifica como demócrata. Las personas que votan por Duque o en blanco están ayudando a la construcción de una dictadura en Colombia. ¿Un demócrata tolerante, liberal, diría eso? ¿Cómo es posible que Petro diga que los que votan en blanco, están votando a favor de una dictadura? Eso revela su profunda intolerancia, el tufillo autoritario que anida en sus palabras. Este hombre que se ha pasado media vida saludando, ovacionando a dictaduras como la cubana y la venezolana, ahora se atreve a hacer matonería intelectual contra los atribulados ciudadanos colombianos que quieren votar en blanco. No Duque, en blanco. El 14%. Y este señor, eso es matonería intelectual. Bullying intelectual y moral. O sea, les dice, si ustedes votan en blanco, son dictadores. Quieren una dictadura en Colombia. No se puede decir eso, no se puede decir eso. Iván Duque ha sido muy cuidadoso, se ha mordido la lengua. En ningún momento ha dicho que si gana Petro va a haber una dictadura chavista en Colombia. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Se ha limitado a refutar consistentemente los planes, los programas de Petro, ¿no? Pero Colombia es una democracia desde el año 57, desde que se fue Rojas Pinilla, no ha habido golpes militares. Decir que si gana Duque va a haber una dictadura en Colombia es una grosería, señor Petro. Es una obscenidad. Y agraviar a los que piensan votar en blanco diciéndoles que van a construir una dictadura dice mucho de su intolerancia autoritaria. Tenemos que ir a la publicidad. Espero que todo esto se vea a tiempo en Colombia antes del próximo domingo 17. Luego voy a tener el gran placer de conversar con un eminente médico venezolano. Fue cónsul de su país en Barcelona, Arturo Ramos Caldera. No se lo pierdan. Ya volvemos. Guatemala, bueno, ha sido una tragedia inenarrable la erupción del volcán de fuego. Ya había ocurrido hace 44 años. Hay más de 100 muertos. Guatemala volvió a suspender el jueves los operativos de rescate en la zona devastada por la erupción del volcán de fuego, que dejó alrededor de un centenar de muertos, cientos de desaparecidos y comunidades enteras sepultadas bajo escombros y cenizas. La decisión fue tomada por la Coordinadora para la Reducción de Desastres, CONRED, ante la amenaza de que en cualquier momento se pueda desprender sedimento de las laderas y provocar otra tragedia. La policía pues se mantendrá en este lugar brindando la seguridad correspondiente y estaremos a la espera de los resultados de estos estudios que realice la CONRED para nosotros poder seguir apoyando las labores de rescate cuando sea necesario. Yo creo que el gobierno ha sido negligente, incompetente, que debió alertar a la población de evacuar a tiempo, ¿no? Hay una agencia de reducción de desastres, pero los desastres no hay que reducirlos, hay que prevenirlos. Solo por precaución, no es como se manejó la información de que la lava ya estaba llegando cerca del río Cantil. Es solo por precaución, porque los flujos piroclásticos de la ceniza están bajando, no es que ya estén directamente acá sobre la ciudad. La verdad es que estuvo bien feo porque toda la gente caminaba para todos lados, los carros, hubieron carros que se chocaron, la gente se caía, por lo mismo pues del nerviosismo que teníamos, todos estábamos en pánico. Y no era para menos, reducción de desastres. El desastre ha sido el presidente comediante Morales y lo que se ha reducido es su popularidad y el cariño que le tiene a la gente, ¿no? 6 niños guatemaltecos muy malheridos fueron transportados a un hospital en Texas. Dios quiera que se recuperen. 6 niños guatemaltecos con lesiones y quemaduras graves a causa de la erupción del volcán de fuego partieron en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hacia un hospital en Texas. La aeronave, un C-17 Globemaster, se dirige al Hospital Shriners para niños en Galveston, donde los menores recibirán cuidado en el Centro Pediátrico para Quemaduras, que tiene reconocimiento mundial. Los gobiernos de Estados Unidos, de Guatemala y la organización no gubernamental que provee cuidados de salud pediátrico alrededor del mundo, Shriners International, organizaron el traslado.
El Comando de Transporte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos despachó el avión desde la 172 Sala de Transporte en Jackson, Mississippi, junto con una tripulación de evacuación aeromédica del Centro Médico del Ejército Brooke. Ese avión hay que llenarlo de paracaidistas y enviarlo a Caracas, que traigan a Cabello y Maduro en ese avión. Regresamos después de la pausa con lo último de Nicaragua. En Nicaragua el dictador Ortega sigue matando impunemente. Jorge Cepeda falleció por el impacto de al menos 2 disparos. Hoy la ciudad de Masaya llora su partida. Cepeda es una víctima más de los enfrentamientos que se han presentado en esta zona, en medio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Al menos un centenar de personas recorrieron las calles del pueblo. Nuestro invitado esta noche es un eminente médico venezolano, reside aquí en Miami, fue cónsul de Venezuela en Barcelona. Tuvo el gesto desusadamente amable de dejarme en la puerta de casa un libro formidable sobre el expresidente Caldera. Es don Arturo Ramos Caldera. Gracias por estar aquí, querido Arturo. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Es un honor recibirte. No, es un honor estar aquí en tu programa y quiero aprovechar la oportunidad para darte las gracias realmente por toda la ayuda que nos has prestado a Venezuela. Ha sido es mi deber. Nada que agradecer. Pero ahora, yo espero que en un futuro próximo la colonia venezolana tenga la posibilidad de poder hacerte el reconocimiento que realmente merece. Eres muy generoso. Arturo, el expresidente Caldera, que en paz descanse, era tu tío, hermano de tu mamá, ¿correcto? Correcto. Y además era tu padrino. Era mi padrino. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Era una relación cercana? Una relación muy cercana, desde niño. Él quiso que yo estudiase, fuera compañero de clase de Rafael Tomás, su hijo mayor. Sí. Y crecimos juntos, pero Rafael Tomás era un individuo, o siempre fue un individuo sumamente intelectual. Sí. Era el primero de la clase, sacaba 20 en línea. Yo no, yo sacaba un 12, un 10, un 8. Entonces éramos de carácter distinto, pero crecimos juntos. Y eso me permitió mucho pues tratarlo y convivir con él. ¿Qué cosas te enseñó Caldera o qué cosas aprendiste de él? Mira, me enseñó, yo veo en Caldera una persona transparente. Él decía en público lo mismo que decía en privado. Tenía una certeza y una gran fe en Dios. Un profundo amor a la patria, un profundo amor a Venezuela. Su vida entera la dedicó a crear una Venezuela civil, a crear un partido político, a crear unas instituciones democráticas. Quizás un poco porque sus padres y los abuelos pues tenían los recuerdos de las diferentes guerras civiles que se habían desarrollado en el siglo XIX. Pero fue una persona, ¿qué te diría yo? Te diría que es una persona que desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, tú podías adversarlo, pero todos lo admiraban. Lo admiraban, lo respetaban. Todos lo admiraban y todos lo respetaban. Exactamente. Políticos como Caldera ya no hay, van quedando poquitos. ¿Y qué cosas de Caldera en privado, de Caldera en su vida íntima, familiar, no conocía, por ejemplo, la prensa? ¿Qué pasatiempos cultivaba? ¿Qué aficiones tenía? Bueno, por lo menos él jugaba dominó. Y se sentaba a jugar dominó y hasta que no ganaba, no se paraba de la mesa. ¿Jugabas con él? No, yo jugaba un juego muy mal dominó. Nunca entendí el juego. Ajá. Él le encantaba el mar, le encantaba nadar. ¿Le gustaba nadar? Le gustaba nadar, jugaba bolas criollas. Tenía un carácter sumamente afable. Era una persona muy cercana, pero a la vez muy respetable. Yo no sé cómo se puede explicar realmente eso, pero era una persona que uno respetaba mucho, lo quería mucho y quizás también un poco el hecho de que mamá lo adoraba, pues. ¿Tu madre lo adoraba? Lo adoraba. O sea, las hermanas vivían por él. Vivían por él. Y eso son cosas. ¿El hermano mayor de tu mamá? Ellos fueron 3 niños. Oh. Eran 3 niños. Mi abuela Rosa, la mamá, murió cuando mi mamá tenía solamente unos meses de nacido. Oh. Mi tío Rafael tendría 2 años y medio y mi tía Rosalina tendría alrededor de 4 años. Sí.
Entonces, los niños se criaron con unos tíos, unos hermanos de su mamá. Y yo creo que eso los unió como mucho, aunque se criaron después uno con un tío y otro con el otro. Yo no te puedo explicar, pero las hermanas vivían por él. Vivían, lo adoraban. Y claro, como siempre estaban perseguidos y siempre, o sea, yo recuerdo la dictadura de Pérez Jiménez y la recuerdo con horror. ¿Y pudiste estar con tu tío Rafael Caldera en sus últimos años? Porque ya te habías ido de Venezuela. No. Sí. Bueno, él murió como 2 años después de que yo me vine. Sí. Pero yo tuve la oportunidad de poder compartir con él muchísimo. Después de que le entregara el poder a Chávez. Después que le entregara el poder a Chávez, y antes, en las épocas, porque en eso la vida política tiene altos y bajos. Tiene momentos en que tiene mucha gente a su alrededor y momentos en los que está muy solo. De profunda soledad. De profunda soledad. En esos momentos yo los aprovechaba. Sí. Y trataba de terminar en el consultorio temprano y si lograba, pues me iba a cenar con él y lo oía y conversaba. La verdad es que para mí fue algo muy especial, un don de Dios poder haber conocido a una persona como Rafael Caldera. ¿Quién fue o quiénes fueron sus grandes adversarios políticos, ideológicos en Venezuela, en tu opinión? Adversarios políticos, bueno, era a su altura, es que lo que pasa es que eran adversarios, pero se respetaban mucho. Rómulo Betancourt respetaba muchísimo a Caldera. Eran Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. La historia de Venezuela, la historia del siglo XX, es la historia, va unida a la historia de Rafael Caldera y de Rómulo Betancourt. Que construyeron una democracia ejemplar 40 años, del 58 al 98. Venezuela era una democracia admirable, ¿no? Admirable y que funcionaba muy bien. Después Chávez les hizo creer que todo era horrible en esas 4 décadas, pero no. ¿Y tu tío Caldera respetaba a Carlos Andrés Pérez? Con Carlos Andrés Pérez tengo la impresión, pero esa es la impresión, de que él lo respetaba, pero nunca le perdonó que lanzara a Venezuela al camino del consumismo. Cuando Caldera entregó el poder, había, si no recuerdo mal, la deuda externa de Venezuela era de 10.000 millones de dólares. Y Pérez la multiplicó exponencialmente. Y los precios del petróleo aumentaron y entonces él represó en los Estados Unidos el exceso que venía de los precios del petróleo y con ese excedente no solamente se podía pagar, se cubría el presupuesto de ese año, sino que también se podía pagar la totalidad de la deuda externa. O sea, fue prudente, guardó pan para mayo. Cuando Carlos Andrés Pérez recibió el poder de Caldera, dijo: recibo el poder de las limpias manos de Rafael Caldera. Prometo administrar la abundancia con criterios de escasez. Pero eso duró 6 meses. No cumplió. Eso duró 6 meses. A los 6 meses dicen que Gumersindo Rodríguez, pero le vendieron la idea que era el momento de hacer la gran Venezuela. Entonces Venezuela pasó a ser la Venezuela saudita. Sí, el Tabarato Dame 2, entonces todo el mundo tenía que tener un apartamento en Miami, después si no era en Miami era en Nueva York, y después en París, y después había que esquiar en Vail. Entonces, y esa riqueza se dilapidó, ¿eh? Y esa riqueza se dilapidó, y no solamente se dilapidó la riqueza, sino que nos hizo mucho daño, porque cambió nuestra forma de ser, cambió nuestros valores. Entonces cuando el barril de petróleo comenzó a bajar, entonces hubo que trancar los gastos y Venezuela no soportó eso. Sí. Y esto fue creando un malestar cada vez mayor y mayor y mayor y los partidos políticos se fueron distanciando del pueblo. Esto te iba a preguntar, porque tanto el segundo gobierno de Carlos Andrés como el segundo gobierno de tu tío Caldera no terminaron bien, ¿verdad? Da la impresión de que el pueblo se divorció de ambos líderes, de ambos partidos. Da la impresión de que el pueblo estaba decepcionado de la clase política tradicional, ¿verdad? Bueno, pero no de Caldera. Pero no de Caldera, porque a Caldera cuando se eligió a Eduardo Fernández como candidato de Copey, le pusieron una maleta arriba. Le pusieron una maleta arriba para que se fuera. No lo querían que fuera Eduardo Fernández el candidato. Y él simplemente pasó a la reserva. Y el partido empezó a dar tumbos y empezó a dar para adelante y para atrás y aquello se fue dañando el partido.
¿Pero tú crees que el pueblo siguió queriendo a tu tío, a Caldera? Bueno, hasta el punto que cuando él lanzó su candidatura, él se lanzó él solo, sin partido. Simplemente que con Juan José crearon un pequeño partido llamado Convergencia, que era el grupo de copellanos que estaban con Caldera. Y se impuso. Pero era él solo. Después todos los demás partidos fueron añadiéndose y entonces por eso le querían decir despectivamente que era el chiripero. Pero no era el chiripero, era un grupo de pequeños partidos, sí, pero él representaba una persona respetable, tanto para la derecha como para la izquierda, y ganó las elecciones. Ahora bien, en ese segundo mandato, tu tío Caldera, algunos dicen que no lo indultó exactamente, que esa no es la palabra correcta, que lo amnistió, que lo puso en libertad, que sobreseyó el caso contra Chávez. Pero lo cierto es que el año 94, 2 años después de haber perpetrado un horrible golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, Chávez fue puesto en libertad y de algún modo a tu tío se le hace responsable histórico de eso. Y no es poca la gente que dice Caldera se equivocó. ¿Cómo puso en libertad a Chávez? ¿Qué piensas tú? Bueno, déjame hacerte un poquito de historia, ¿no? Cuando vino el golpe de Estado el 4 de febrero del 92 y después el 27 de noviembre del 92, estaban involucrados en el golpe de Estado 600 entre oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Eso representaba un porcentaje muy alto de las Fuerzas Armadas, alrededor de un 30% de los militares. O sea, era una rebelión que hacían los militares, no solamente contra los partidos políticos, sino también contra sus superiores, por la forma en que estaban conduciendo las Fuerzas Armadas. Sí. Eso comenzó así, pero se dominó el golpe de Estado, y al día siguiente el mismo presidente Pérez comenzó se dio cuenta de que era imposible pues sacar y poner presos a 600 oficiales y suboficiales. Y empezó a perdonar a Entonces empezaron a amnistiar y empezaron a regresar a los oficiales a las diferentes fuerzas. Por ejemplo, te puedo señalar, lo que no estoy seguro es si fue al día siguiente o pocos días después, que el actual general Rodríguez Torres, que en aquel entonces era un teniente, y fue conspirador junto con Chávez. Y que fue el encargado de caerle a tiros a la casa donde estaba la casona, donde estaba la esposa y las hijas del presidente Pérez. A los pocos días fue regresado otra vez a las Fuerzas Armadas. Entonces, todos fueron amnistiándolo, lo fueron perdonando, y eso fue una política que comenzó el presidente Pérez. Eso por una parte. Yo creo que tampoco había la posibilidad de hacerle un juicio porque los juicios iban a retrasarse mucho y porque inclusive hasta los jueces militares estaban con el complot. O sea, no había forma de conseguir los culpables. Además, la iglesia, los partidos políticos, la prensa, los banqueros, todos pedían la libertad de los incluyendo a Chávez. Incluyendo a Chávez. Entonces, eso lo comenzó Carlos Andrés Pérez, lo siguió el presidente Velázquez, y para cuando llega Caldera a la presidencia de la República, quedaban pocas personas, pero quedaban los más conspicuos. Entonces, había varias posibilidades. Una posibilidad era, ¿cómo se llama? Andrés Velázquez, que era el de la causa R, había metido en el Congreso un proyecto de ley de amnistía. Y eso lo respaldaba Osvaldo López Paz, lo respaldaba Andrés Velázquez, lo respaldaba Acción Democrática. Entonces, ese proyecto de ley con toda seguridad iba a ser aprobado. Si lo aprobaban, los cabecillas del golpe iban a regresar a sus fuerzas. Entonces, el gobierno, ¿cómo iba a mantenerse un gobierno que tenía una crisis fiscal tan tremenda como la que heredó el presidente Caldera con los gobiernos anteriores, si tenía otra vez los conspiradores dentro de sus fuerzas con sus uniformes? Entonces, lo que pienso yo que él decidió fue amnistiarlo, pero amnistiarlo con la condición de que ellos pidieran la baja. Entonces, ellos pidieron la baja y fueron amnistiados. Pero en ese momento, perdóname que te interrumpa,
¿Tú no crees que tu tío, Rafael Caldera, en ese momento subestimó el futuro político de Chávez? Pero es que Chávez cuando salió de ahí salió con el 4% de los votos. Por eso. Eso lo decía Luis Vicente León de Data Analysis. Estuvo él con el 4% de los votos. Y en ese momento nadie se imaginaba que crecería como creció. Es que pasaron 3 años. La que lideraba las encuestas era Irene Sáenz, que tenía el 60-70% de la intención de voto. Él no hizo nada, tanto no hizo nada, que Arias Cárdenas empezó a trabajar para un programa de asistencia materno-infantil, dándole leche a los... Antes de ir al corte, Arturo, yo entiendo el contexto, entiendo las presiones, entiendo todo eso, pero ¿crees que en sus años finales, y viendo ya que Chávez tenía un instinto dictatorial, ¿tú crees que Caldera, tu tío, se arrepintió? Bueno, si tú lo ves de atrás, yo me imagino que sí, pero te puedo decir, por ejemplo, algo que no es conocido, pues, que no es muy conocido y de la cual yo me enteré hace pocos días, pues me lo dijo el doctor Asdrúbal Aguiar, que fue ministro del Interior de Caldera. Lo conozco. Okay. Asdrúbal me contó, me dijo que la embajada americana estuvo haciéndole lobby a Hugo Chávez para conseguirle el dinero para que fuera candidato presidencial y para que fuera presidente. Y entre ellos estaba nada más y nada menos que Thomas Shannon, que estaba de ministro consejero de la embajada de Venezuela. Increíble. Shannon estaba en Caracas. Estaba en Caracas como ministro consejero. O sea, los gringos creían que Chávez podía ser un buen candidato. Thomas Shannon. Ahora, eso me explica a mí ahora por qué mandaban siempre la Cancillería americana a Thomas Shannon para que sirviera como mediador entre la oposición. Tenemos que ir a la publicidad y luego esta fascinante conversación con el sobrino del expresidente Caldera, ¿verdad? Que ha sido además mi querido Arturo Ramos Caldera, cónsul venezolano en Barcelona. Regresamos en 2 minutitos, ya volvemos. Es un honor para mí conversar esta noche con Arturo Ramos Caldera, eminente médico venezolano, fue cónsul de Venezuela en Barcelona y fue, su tío ya descansa en paz, sobrino biológico del expresidente Caldera. Querido Arturo, te voy a hacer 2 o 3 preguntas difíciles. El año 98, cuando ganó Chávez, estaba Salas Robert como candidato, estaba Irene Sáenz. ¿Consideraste votar por Chávez en algún momento? Nunca. ¿Tuviste amigos que sí lo hicieron? No, la verdad es que no conocí ninguno. Yo estaba en Barcelona de cónsul, pero en la población venezolana que había en Barcelona no creo que habría nadie. ¿Recuerdas por quién votaste? Yo voté por Salas Roma. Salas. Claro. ¿Por qué tantos empresarios poderosos, inteligentes de tu país apoyaron en esa hora crucial a Chávez? Todos ellos sabían que Chávez había sido un golpista. No podían ignorar que Chávez era muy cercano a Fidel Castro, ya había visitado La Habana. Sin embargo, lo apoyaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí, querido Arturo? Yo lo que creo es que Acción Democrática y COPEI, con el ejercicio del poder, se fueron corrompiendo. Y al irse corrompiendo, toda la sociedad empezó a dar tumbos. Para que COPEI expulsara a Caldera de su seno, es como imaginarse que Acción Democrática expulsara a Rómulo Betancourt. Claro. Es un absurdo. Claro. Pero tan mal estaba el partido y tan mal está la sociedad que llegaron a esos extremos. Sí. Llegaron a esos extremos. Fue una vergüenza. La gente quería orden. Y entonces me imagino que pensaban que Chávez podía ser un nuevo Pérez Jiménez, un nuevo dictador de derecha, alguien que pusiera orden en la sociedad. ¿Y los empresarios pensaron que podían domesticar a Chávez? Yo creo que muchos pensaron en eso. Sí. Yo creo que muchos pensaron eso. Se equivocaron en grande, ¿no? Es que yo creo que la sociedad ha sido muy inmadura. ¿Inmadura? Muy inmadura. Y por eso es que yo creo que hasta que nosotros no logremos madurar y asimilar lo que nos ha pasado, que no sigamos pensando y dice, bueno, el culpable fue Caldera y entonces yo no tengo ninguna culpa. Sí. Pero tú votaste por Chávez. No, yo sí voté por Chávez, pero no tengo la culpa. Dice, hasta que la sociedad no absorba realmente las consecuencias de su decisión, la sociedad no va a madurar. Y es muy cierto lo que has dicho, es decir, todos quienes votaron en algún momento por Chávez, el 98, el 2000, el 2002, el 2006, en cualquiera de sus referéndums, no los vamos a meter en la cárcel, no los vamos a insultar, pero todos son un poquito marginalmente responsables de la debacle.
y que todos son responsables. Y yo pienso que la sociedad alemana, por ejemplo, cuando cometió el error de nombrar a Hitler, hoy lo pagó muy caro. Pues sí. Lo pagó muy caro. Pues sí. Y terminó la nación dividida, invadida por los rusos y por los americanos, etcétera. Pero ellos absorbieron el golpe, ellos maduraron y ahora son otra vez lo que son. Tú me decías fuera de cámaras que querías contar una anécdota con tu tío, Rafael Caldera, el expresidente, cuando tú eras jovencito, que él te ayudó a madurar. ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Te decía lo siguiente, como compañero de clase de Rafael Tomás pues era una persona que nadie podía competir con él, porque él era 20 en línea. Bueno, y todavía, yo creo que de los mejores intelectuales que existen en Venezuela, creo que Rafael Tomás es uno de ellos. Tengo que entrevistarlo, ¿eh? Bueno, tendría que ir a Venezuela, porque yo creo que es difícil que él salga de ahí, pero le puedes preguntar a quien quiera. Yo creo que todo el mundo te va a decir lo mismo. Pero Rafael Tomás siempre fue una persona súper especial, muy brillante. Y yo no, yo era un muchacho normal y corriente que sacaba 10, 12, 15, 14, 12, 8. Mi mamá me regañaba, me castigaba, me aconsejaban esto y lo otro y tal, pero yo no mejoraba. Y como no mejoraba, pues seguía dando los mismos tumbos. Después de la caída de Pérez Jiménez, a mi papá lo nombraron a la embajada de Venezuela en Canadá como agregado comercial. Entonces ellos tuvieron que irse de Venezuela y nosotros teníamos que quedarnos para terminar el año escolar. Mi tío quiso que yo me quedara con ellos, pero eso era un medio demasiado intelectual. Entonces yo prefería quedarme en la Florida, donde estaban mis amigos, y me quedé con otra tía, con mi madrina, con otra tía. Pero él puso la condición de que él me firmaba la boleta. Ah, la boleta. La boleta de mis notas del colegio. El colegio, sí. Entonces, cuando llegaba el momento de la boleta, yo no tenía cómo llevársela. Le decía, Rafa, me haces el favor, le llevas la boleta a mi tío porque me la traía el lunes firmado. ¿Te daba vergüenza que viera tus notas? ¿O? No, bueno, pero era una maravilla, porque él se la llevaba, mi tío la firmaba, y no había regaño, no había castigo. Cuando vino la segunda vez, Rafa, me haces el favor, me la traía firmada otra vez. Y dice, nada, es una maravilla. El tío perfecto. El tío perfecto, pues el tío perfecto. Y yo tenía 12 años, creía que eso era una maravilla. Bueno, un día me estoy desayunando y me llaman por teléfono y me dice mi tía, me dice, vístete porque tu tío quiere hablar contigo. Digo, oye, qué fastidio, ahora viene el regaño. Total que cuando llegué, me dice mi tía, y se sube que él te está esperando allá arriba. Entonces yo subí, me dijo, siéntate. Entonces buscó entre varios papeles y me sacó la boleta. Y me dijo, explícame esa boleta porque no la entiendo. Entonces yo le empecé a explicar y dice, bueno, el profesor de matemáticas no corrige sino por resultados, el de castellano pues me quita puntos por la falta de ortografía, el otro no sabía que había examen, el otro la tiene cogida conmigo, todo el mundo tenía la culpa, pero yo no tenía la culpa de nada. O sea que le diste un número de excusas, pero tú no eras culpable. Esa era mi verdad. Sí. Esa era mi verdad. Sí, sí. Entonces me dijo, repítemelo porque no lo entiendo. Y se lo volví a repetir. Repítemelo porque no lo entiendo. Se lo volví a repetir y eso me lo hizo repetir varias veces hasta que llegó un momento en que yo llegué a pensar, ¿será que mi tío es bruto? Sí. Que no entiende lo que le estoy diciendo. O está medio sordo, claro. Entonces me obligó a repetirlo y me obligó a repetirlo hasta que llegó un momento en que yo de repente me di cuenta que yo estaba hablando tontería. Sí. Que esas eran las notas que yo había sacado. Porque eran las notas que tú merecías. Eran las notas que yo había sacado, que eso era el resultado de mi esfuerzo. Claro. Entonces se me aguaron los ojos y le dije, tío, no pasará más nunca. Entonces me agarró, me dio un beso en la frente, me firmó la boleta. Al año siguiente saqué 4 medallas. Wow. De ahí en adelante yo he entendido que mi vida depende de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo y de mi sacrificio. Eso mismo tiene que pasar en Venezuela. En Venezuela tenemos que pensar que tenemos que ser responsables de la situación por la que estamos pasando. Yo entiendo, y perdón que me desvíe un poco, pero yo entiendo que la oposición nunca se imaginó el tamaño del enemigo con el que estamos peleando. No estamos preparados para pelear contra el G2 cubano, formado por la Stasi, formado por la KGB. No estamos preparados para eso. Se imaginaban un enemigo común, un gobierno que democráticamente, pacíficamente, constitucional y pacífico y todo esto, y lo iban a sacar. Y les ha costado muchísimo trabajo llegar a entender que esa no es la vía. Y ahora todavía uno los ve que se pelean por esto y se pelean por tonterías. No han terminado de madurar. Y yo quisiera aprovechar este programa para pedirles que por favor maduren, que por favor se pongan de acuerdo, porque el país está sufriendo mucho, porque el venezolano lo está pasando muy mal.
y porque todos los que estamos en el exterior tenemos nuestro corazón en Venezuela, porque tenemos nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra familia allá. Y porque sí, porque ese es nuestro país, tenemos la obligación de sacarlo adelante. Bueno, esa reflexión que has hecho es de una profunda sabiduría. Yo espero que cale hondo. Ahora, la pregunta sería, siguiendo con la metáfora, la sociedad venezolana saca muy malas notas, está desaprobada. ¿Y a quién le echa la culpa de eso? A Caldera. Caldera tiene la culpa. Y a la Cuarta República. Eso es lo que llamamos allá nosotros el chivo expiatorio, expiatorio, perdón. Sí. ¿Quién tiene la culpa? El chivo. Caldera y Carlos Andrés. Bueno, allá hubo un chiste con RECADE, que era un organismo especializado que se centralizaba el control de cambio y a través del cual había que comprar los dólares y tal. Entonces había una reglamentación para la adquisición de los dólares. Entonces, claro, ahí hubo un desfalco, porque hubo este paso de influencia. Siempre que hay dólar subsidiado, hay desfalco. El Estado te está invitando a robar. Exactamente. Entonces hubo un desfalco multimillonario, claro, pero hubo un chino que compró $100. Y entonces resulta que toda la catástrofe que había, el resultado, el único culpable pues fue el chino. Entonces, el chino es el culpable. El chino es el culpable. Claro, uno tiende desde la adolescencia a echarle la culpa a los papás, a los tíos, a los profesores, pero la madurez consiste en decir, mi vida depende de mí, yo la gobierno. Exactamente. Mis acciones determinan si gano o pierdo, si soy un triunfador o un perdedor, ¿no? Exactamente. Tremendo mensaje el que les has transmitido a tus compatriotas venezolanos, tremendo. Yo creo que vamos a salir de esto, pero no creo que vamos a salir de la forma en que están pensando. Esta es mi última pregunta y nos queda un minuto. ¿Cómo crees que va a salir tu país de esta dictadura? Yo creo que la única forma es cuando se den cuenta de que simplemente cortando las relaciones diplomáticas y poniendo dificultades económicas, no lo vamos a sacar. Eso no resolvió el problema cubano. Eso no resolvió el problema cubano. Hasta que los estados no se den cuenta realmente que nosotros necesitamos su ayuda, que entren, que nos ayuden, porque tenemos un país secuestrado, que nosotros hemos hecho todo lo posible por salir de ahí. O sea, mal o bien, con algunos más, otros menos, pero han habido muchísimas, 120 jóvenes muertos. O sea, ¿crees que hay que entrar militarmente? Hay que entrar militarmente en Venezuela, hay que ayudar a Venezuela a salir de eso. Por supuesto. Y no prolongar el sacrificio. Los franceses solos no se hubieran liberado de los nazis. Nunca. No, nunca. Era imposible. Los venezolanos solos no se pueden liberar de esta narcodictadura. No tienen las herramientas, las armas, ¿no? Tienen el coraje, pero van a ser masacrados. Sí. Y Europa es lo que es hoy por hoy porque los Estados Unidos los liberó. Sí, señor. Eso es así. Sí, señor. Eso es así. Ojalá hubiera más mentes preclaras en Venezuela como tú. Gracias por venir, Arturo Ramos Caldera. Un aplauso para él. Brillante. Gracias. Uy, se me olvidó. Y les anuncio que gracias a mi nuevo amigo Arturo, en una semana, creo, con suerte, va a estar por acá el hijo del expresidente Caldera, Juan José. Regresamos después de la pausa. Gracias, querido Arturo. Gracias. Para terminar, si se han quedado con ganas, con curiosidad de saber más del expresidente Caldera, pueden entrar a rafaelcaldera.com. Muchas gracias por hoy. Buenas noches.